porque usted lo ha solicitado en reiteradas ocasiones, poder hacer ya desde hace muchos años este programa que le entregaremos hoy. Comenzamos pues, Ernesto Farril Santos Coy. Bienvenido, Ernesto. Un honor estar aquí. Muchas gracias. Y para revisar también asuntos de teología y de iglesia, José Alberto Villasana, además de ser un muy buen analista de geopolítica, es un excelente teólogo. Bienvenido, José Alberto. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Miguel Salinas, experto en geopolítica. Miguel Salinas es además el editor del Boletín de Inteligencia. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Es un honor estar con la invitación. Viajó desde Guadalajara para estar aquí con nosotros. Va a compartir el día de hoy acerca de lo que son algunas orientaciones sobre el globalismo y el nacionalismo, cómo estas tendencias están dictándonos agenda hacia la imposición del nuevo que ya todos conocemos. A lo mejor, Miguel, pues usted cuando vea la repetición también se va a dar cuenta que pusimos pillidos porque ya ve que hay palabras que YouTube o el algoritmo no nos permite manejar abiertamente. Claro. Y en base a esto, Miguel, pues lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que el tema del globalismo se ha generalizado sobre todo en las últimas décadas y especialmente yo creo que en lo que va de este siglo, pero esto viene básicamente a partir de la caída del muro de Berlín allá en 1989, noviembre del 89, cuando el mundo que estaba dividido en teoría en dos bloques o un poquito antes en tres, que eran los países no alineados, y por otro lado estaba los países alineados con Estados Unidos y los que estaban en la esfera soviética. Cuando cae el muro de Berlín, se rompe, digamos, esta bipolaridad y es cuando empieza el proceso que se conoce como globalismo, globalización, en la cual el concepto era que todo el mundo tenía que uniformarse al criterio del bando vencedor, que es lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la historia pues se alineó de acuerdo a los intereses de los bandos que habían triunfado, que era pues Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Y el globalismo básicamente se lanza como un concepto de dominación mundial en la cual los países, cada país con sus respectivas características individuales, iban a perder precisamente esa característica para sumarse, para aglutinarse en torno a un proyecto superior, ¿no? Y este proyecto superior, pues básicamente es el del globalismo, en el cual el mundo iba, o sea, los países iban a tener una única voz, una única opción, en la cual, perdón que esté aquí ajustando el video, pero ya, ahí estamos. Listo. El mundo iba a tener que aceptar un único criterio, instituciones que le dieran forma tanto en la parte política como en la parte social, económica, etcétera, donde la gente ya no iba como antes, o los países ya no iban a determinar el rumbo que iban a seguir de acuerdo a sus experiencias, etcétera, sino que ahora era el mundo, un mundo sobre todos ellos los que iban a determinar qué era lo que los países iban a adoptar en cuanto a la política, por ejemplo, económica, social, educativa, cultural, etcétera, ¿no? Ese es el proceso que se dio, digamos, de globalismo, para el cual, pues, se intentó despojar a cada país, a cada región de sus características individuales. Y ahí es donde empieza este proceso. También después surge una situación de crecimiento de los nacionalismos, digamos, como más extremos, como en el caso, por ejemplo, de Cataluña en España y otras regiones que buscan romper esa unidad nacional que los identifica, para ellos decir, no, es que nosotros somos tan diferentes, tan únicos dentro de nuestro propio país que necesitamos independizarnos. Y ahí empieza un proceso también contrario a la globalización, pero igual de pernicioso, de fragmentación de los países. O sea, las dos opciones que vienen y que obedecen al mismo origen, porque las dos van o giran o orbitan en torno a romper la identidad nacional y la soberanía de los países, están en polos aparentemente opuestos, pero obedecen a los mismos intereses. El globalismo por diluir
a las naciones. Y los nacionalismos extremos, regionalismos incluso, para romper la idea, el concepto de una nación, y que esto se convierta pues en un rompecabezas que fuera mucho más fácil de dominar. Eso yo creo que como introducción, creo que vale para que la gente tenga una idea más o menos un aproximado de cómo es que llegamos a este punto y pues el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? ¿Y hacia dónde nos quiere llevar entonces el orden mundial, don Miguel? Bueno, a partir de esta idea precisamente del globalismo, de la globalización o de la imposición hegemónica de los intereses principalmente anglo-norteamericanos sionistas, porque ese es el concepto real completo, surge esta idea que se llama viene de mucho tiempo atrás, de hecho viene como uno de los principales postulados de la masonería a finales del siglo XIX. Incluso ellos lo manejaban en latín, el nuevo orden secular de las cosas. Incluso viene esa leyenda en el billete de $1, ustedes lo recordarán, del dólar norteamericano. Y a partir del 89, precisamente cuando estaba George Bush, el papá, el primer presidente Bush, en ocupar la presidencia, lanza este concepto de nuevo. ¿Qué significa? Presenta un reacomodo, una nueva organización mundial donde se iban a trastocar, a cambiar por completo todas las ideas y conceptos que habían levantado a la civilización occidental y que la habían mantenido vigente durante mucho tiempo. Ese nuevo era precisamente la implementación de lo que ahora conocemos como globalismo. Era el quitarle a los países la soberanía de decidir sus destinos para subyugarse a un proyecto mundial de organismos supranacionales, es decir, que estuvieran por encima de las naciones como la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y otras instituciones derivadas todas principalmente de la ONU, pero el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, instituciones que estaban por encima de las naciones, que iban a ser las que le iban a dictar las políticas sociales, económicas, culturales, etcétera, a los países. Eso es el nuevo orden mundial y está enfocado y encaminado, bueno, tiene varios fines, ¿no? Uno de ellos precisamente es diluir esta idea de identidad nacional para que la gente pierda el arraigo por su tierra, y al perder el arraigo por su tierra, por sus tradiciones, sea una sociedad totalmente debilitada que acepte cualquier idea o cualquier concepto o cualquier molde que se le imponga y que sean incapaces de defender. O sea, nosotros sabemos que una de las mayores riquezas con las que cuenta cualquier país del mundo es su historia, su tradición, sus costumbres, su cocina, su cultura, etcétera. Bueno, pues al arrancarnos todo eso, pues perdemos esa vinculación que tenemos con la tierra donde Dios nos envió para nacer, y además es una tierra que nos ordena que tenemos que amar, conocer y defender. Esa es parte de nuestra obligación como buenos ciudadanos. Y el hecho de que nos arranquen esa raíz que nos une a esa tierra, nos convierte pues básicamente en seres indiferentes que podemos aceptar o tolerar o simplemente ver con total desprecio cualquier abuso, robo o saqueo que se cometa en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque ya no hay algo que nos haga sentirnos parte de eso y que por lo tanto nos haga sentirnos o vernos como agraviados ante un robo, un saqueo en este sentido, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que busca el nuevo orden es ese precisamente, ¿no? El que la gente pierda ese contacto, esa idea de identidad con su tierra para que puedan ser plenamente dominados. Otra es la movilidad, también el hecho de poder desplazar a la gente de un lado a otro. Eso también es una de las finalidades. Por eso estamos viendo los fenómenos de la migración, donde lleguen gente en olas muy grandes, ¿no? En cantidades muy, muy grandes de población, a invadir literalmente otros territorios y llevar nuevas costumbres que les son totalmente ajenas, e imponer
generalmente costumbres que son no solamente diferentes, sino hasta hostiles con las ideas de los países que los reciben. Esto es un fenómeno que estamos viendo marcadamente en Europa respecto a la población africana que está llegando en hordas a invadir, ¿no? Europa, y que están imponiendo costumbres, por ejemplo, islámicas, que son totalmente contrarias al estilo de vida europeo de la civilización occidental, y eso destruye por completo las sociedades, ¿no? Otra de las propuestas o de los fines que busca el nuevo orden mundial, y yo creo que es el peor de todos, es el de la despoblación. Perdón, es decir, ellos consideran, porque para entender esto y por qué están buscando estos fines, porque si se dan cuenta, no estamos hablando, hasta ahorita no hemos hecho ningún recuento de alguna acción positiva, es decir, si dijéramos, bueno, es que el nuevo orden mundial trae algunos inconvenientes, pero trae como bueno esto y esto y esto. Aquí no hemos tocado ningún tema positivo. ¿Por qué? Pues porque no lo hay. El nuevo orden mundial está inspirado netamente pues básicamente en un postulado diabólico, satánico, de destruir la civilización occidental. No está buscando destruir la civilización o digamos la cultura budista, ni la musulmana, mucho menos la judía, ni cualquier otra, o las chamánicas o politeístas que pueda haber en la India. Es decir, no, la finalidad única es destruir la idea, el concepto del cristianismo occidental, que es el que ha llevado a la civilización, aparte de la civilización que ha estado bajo su influencia, a lo más alto y a los mayores logros técnicos y científicos, ¿no? Y culturales. Por eso es que el nuevo orden mundial está enfocado en destruir exacta y precisamente esa civilización occidental cristiana. Y como es una inspiración diabólica, buscan destruir la principal obra de la creación, que es el ser humano. Por eso es que una de las finalidades, la más importante quizá del nuevo orden mundial, es la despoblación. Para conseguirlo, han buscado diferentes métodos. Primero se implementaron las políticas a mediados de los años 50 de reducción de la natalidad, donde empezaron con las campañas de que las familias pequeñas vivían mejor y de que la familia ideal pues, era de 4 miembros, es decir, papá, mamá y 2 hijos. Y luego en el tercer mundo se empezó a chantajear la idea del intercambio para tener acceso a la economía, a los créditos bancarios a través de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que los países del tercer mundo, especialmente los de Latinoamérica, que eran los más fecundos en cuanto a población, sí se les condicionaban los créditos a cambio de que implementaran programas de reducción de la natalidad. Después de esto vino el proceso de la generalización de los anticonceptivos, ya que no podían confiar simplemente que la gente iba a tener el cuidado de no embarazarse. Pues ahora dijeron, no, pues vamos a implementar métodos artificiales para impedir la concepción, métodos masculinos y femeninos. Y después de esto, como vieron que de todos modos no era suficiente, empezaron a promover la idea del aborto. Es decir, cuando ya un embarazo no se puede, si no se puede evitar, entonces hay que impedir que se llegue al alumbramiento. Eso fue lo que ya a partir de los 90s, de manera muy generalizada, se implementó como una política global para impedir que la gente pues, siguiera creciendo en población, o sea, en número. Y a partir ya de unos 20 años para acá, es decir, prácticamente lo que llamamos de este siglo, ya dijeron, bueno, de todos modos el aborto no es la solución, porque pues muchas madres que están en el quirófano en el último momento se arrepienten y no es suficientemente punitivo la medida del aborto, porque no todos lo aceptan. Entonces lo mejor es impedir bajo cualquier circunstancia que vaya a haber la posibilidad de un embarazo. Y la única forma en la que uno puede promover la promiscuidad sexual y por el otro lado impedir que haya una concepción es promoviendo la homosexualidad, donde mujeres con mujeres y hombres con hombres puedan relacionarse sexualmente, y eso va a cancelar por completo la posibilidad de una concepción.
Y eso es en el proceso en el que estamos ahorita, ¿no? Entonces es parte del proceso de despoblación, pero además de esto vino una serie de medidas como la hambruna en muchas regiones, o sea, el impedir que regiones muy pobres pudieran tener acceso a desarrollo a través de créditos o de obras de infraestructura que los hubieran sacado de la postración. ¿Por qué? Porque ellos, los que diseñan estos proyectos, dicen a mayor prosperidad, o sea, si la gente sale de su condición de pobreza, pues va a querer tener más hijos. Entonces es mejor que los mantengamos muy pobres y aunque sigan teniendo hijos, pero son hijos que van a nacer en condiciones tan desfavorables que van a morir en la infancia. Y además se implementó la idea también de lanzar pues enfermedades globales con la idea de ayudar a despoblar el mundo. Muchas enfermedades que sí tienen cura, o sea, que sí tienen remedios, que sí hay medicinas para combatirlas, no se les permite que tengan acceso a la mayor parte de la población precisamente para que estas enfermedades que se podían curar fácilmente puedan provocar la muerte generalizada. Esto hay un detalle importante que mencionar. Hasta principios del siglo XX, toda la medicina que había en el mundo pues era medicina natural o naturista. Todo, no existía la medicina química. Esto se implementó como parte de un proyecto de la Fundación Rockefeller y del mismo John D. Rockefeller a principios del siglo XX, cuando él quiso tomar el control de la medicina a nivel mundial y financió proyectos. Eso lo tenemos nosotros documentado y publicado en nuestra revista, por si alguien desea consultarlo. Viene toda la historia de cómo Rockefeller financió a médicos, científicos, investigadores y universidades para cambiar el giro de la medicina mundial y convertirla en una medicina artificial hecha en base a químicos, ¿no? A sustancias que se sintetizaban los ingredientes naturales de las plantas y lo convertían a través de sales y otros procedimientos minerales y artificiales en medicamentos que causaban reacciones de rechazo en el organismo. Y esa ha sido la medicina hasta la fecha. Por eso la gente toma medicinas para callar los síntomas de alguna enfermedad, pero no para curarse, ¿no? Bueno, eso es una visión un poquito más amplia de cuáles son los fines que busca el nuevo orden mundial. Entonces, don Miguel, lo que es la crisis social, la crisis política, el embate demoníaco que habla usted al principio de esta increíble entrevista, ¿cómo le están impactando actualmente a nuestro país y hacia dónde vamos como país? Bueno, México en particular tiene yo creo que estamos ahorita bajo una infestación demoníaca porque, bueno, pues México es un país elegido en los planes de la redención. Yo estoy convencido de ello. México es el país pues con más católico del mundo. La gente dice, bueno, pero hay más católicos por ejemplo, en Brasil. Numéricamente sí, lo que pasa es que el catolicismo en Brasil pues, es un catolicismo pues muy sui generis, ¿no? Ahí hay muchas corrientes, es una mezcolanza bastante extraña, pero de un catolicismo, digamos, tradicional, o hablemos en términos más generales, abarcando pues iglesias ortodoxas y todo tipo de creencias cristianas, probablemente es el país con más cristianos activos. Aunque en Estados Unidos hay más, pero ahí hay más cristianos protestantes, ¿no? Entonces, México tiene un plan, tiene una misión que cumplir dentro del plan de la redención. Es el lugar donde Dios decidió que se apareciera en 1531 la Virgen de Guadalupe, convirtiendo de golpe a toda la población indígena que le había costado mucho trabajo a los primeros evangelizadores poderles transmitir el mensaje de la redención, de la salvación, y la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues de golpe convirtió a toda la población. Y México ha cumplido con esta misión. Desde aquí se han, pues vamos a decir, exportado misioneros y sacerdotes a todo el mundo durante mucho tiempo. Y yo me imagino precisamente que por eso, además, Estados Unidos, siendo el país masónico, yo creo que más influyente e importante en el mundo, pues ha visto siempre con mucho recelo a un país católico al sur de su frontera, y creo que por eso han centrado las baterías para tratar de impedir el desarrollo de México, porque no querían tener
un país desarrollado, pero católico. ¿Por qué? Porque con Canadá no tuvieron ningún problema, ningún empacho en dejarlos que prosperaran, porque ellos no son católicos, pero el problema con México es que es un país católico eminentemente y por eso lo quisieron mantener, pues digamos, sometido. Y eso se dio gracias a la complicidad, obviamente, de los gobiernos masónicos impuestos en su mayor parte en el siglo XIX por Estados Unidos, que sirvieron como gerentes al servicio de los intereses norteamericanos. Y lo que estamos viendo actualmente, incluso con el gobierno actual, pues es una consecuencia directa de esta deformación y de esta influencia masónica que nos ha traído pues que nos ha destrozado como país. Ahorita tenemos al frente del gobierno, todavía por un año más, a un presidente masón que exalta los valores, si es que lo pudiera llamar así, o los principios, más bien dicho, masónicos, y las consecuencias pues las tenemos, yo creo que a la vista de todo mundo, donde ha crecido la pobreza, la inseguridad como nunca, pero esto es un problema espiritual más que político y más que económico. El hecho, por ejemplo, de que el narcotráfico se haya convertido en una creencia religiosa que hace sacrificios humanos, regresando a lo que teníamos antes de 1531 o incluso antes de 1519, cuando llegaron los españoles y empezaron a erradicar los sacrificios humanos. Esta regresión de 500 años que los narcos están haciendo, ofreciendo las víctimas a los demonios, esto ha propiciado una infestación diabólica como nunca antes la habíamos tenido en nuestra historia. Y además, a partir del 2007, cuando se legaliza el aborto en la Ciudad de México, también esto impacta directamente en la cuestión de la seguridad. Ahora, a partir de la semana pasada o principios de esta, que la Suprema Corte despenalizó el aborto en todo el país, pues vamos a ver, desgraciadamente, creo yo, no lo digo como una profecía, porque no soy profeta, pero sí lo digo como me imagino que como una consecuencia lógica, que va a venir un incremento en la inseguridad, en la delincuencia y en todos los crímenes de alto impacto. ¿Por qué? Pues porque le estamos abriendo las puertas, portales a entidades demoníacas que van a entrar a destruir lo que queda todavía de nuestro país. Y esto se tiene que combatir, creo yo, y estoy convencido de ello, y siempre lo he dicho, espiritualmente. Y en este sentido, pues ustedes también tienen una labor muy importante que cumplir. ¿Usted considera entonces, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero bueno, ya lo dijo, no somos profetas en el sentido estricto de la palabra, aunque sí por el orden bautismal que nos hace sacerdotes, reyes y profetas? ¿Usted considera que a lo mejor si en lugar de ser la señora Claudia Sheinbaum fuera Marcelo, fuera Xóchitl, esto no se va a detener? ¿O cree que alguno de ellos diga, no, pues sí, mi corazón está convertido al cristianismo, yo no creo en esto del palo de mando, no sé cómo le llaman, el báculo El bastón de satánico? mando. Ajá. ¿Usted qué considera, Miguel? Yo creo que si hubiera sido la candidata, si el candidato hubiera sido Marcelo Ebrard, o si fuera la próxima presidenta Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, realmente no creo que hubiera habido ninguna diferencia, porque básicamente están plegados desgraciadamente al mismo sistema. De hecho, el mismo Marcelo Ebrard pues, fue el que legalizó el aborto en el año 2007 en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum pues también es una declarada abortista y ella, si está en su poder, va a generalizar o legalizar o promover, ya está legalizado, pero lo va a promover el aborto y el feminismo y todo el avance de toda esta agenda de destrucción. Xóchitl Gálvez, pues ella también ha declarado lo mismo. No creo que ella tuviera, ella por su cuenta, la intención de revertir algo de esto. En el caso de ella, pues lo único que veo quizá como una pequeña ventana de esperanza es que hay mucha gente que está en torno a ella, que es gente provida y que es gente que no comparte la ideología de género, que me imagino que la van a presionar o la van a acotar para impedir que avance en esta agenda, creo yo, si llegara a quedar, porque además ella llegaría con un margen de maniobra política muy estrecho porque no sabemos si va a controlar la mayoría en la oposición, pero aunque así fuera, de todos modos, la oposición, pues ahorita es como un Frankenstein está armado, es de diferentes cuerpos, están unidos. Es el mismo fenómeno que vimos en Morena, cuando en Morena en el 2018
se juntaron muchas corrientes y grupos políticos irreconciliables con tal de impulsar la candidatura de López Obrador para que llegara. Y una vez que llega, eran tan disímbolos que se empezaron a destrozar entre ellos y ahorita vemos las consecuencias, ¿no? Y acá en el caso de Xóchitl Gálvez, yo no sé si vaya a pasar lo mismo, pero efectivamente, pues juntar un PAN con un PRD, con un PRI, que han sido enemigos históricos desde siempre, para impulsar un proyecto en común, pues ahorita están muy, muy hermanados, muy armónicos, pero una vez llegando al poder, pues van a querer ellos ejercer o tener acceso único a ese poder, y yo creo que va a venir una confrontación fuerte. En el panorama pues político actual no hay pues ninguna otra opción. Ahorita oficialmente las candidatas son Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Está por ahí orbitando la posibilidad de Eduardo Verástegui, pero pues yo ahorita no me voy a ocupar de él porque no es candidato, ni siquiera ha reunido las firmas que lo calificarían como candidato independiente. No sabemos si lo vaya a hacer o no. Así que ahorita tenemos que hablar de lo que hay, y lo que hay pues es estas dos opciones. Marcelo Ebrard como posibilidad quizá acabe, como muchos creen y yo lo he dicho en muchas ocasiones, probablemente va a quedar en Movimiento Ciudadano y quizás se lance como candidato y finalmente va a declinar, yo creo que a favor de Xóchitl Gálvez probablemente, y eso pues le daría la puntilla a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, porque Marcelo Ebrard y Sheinbaum se aborrecen, son como el agua y el aceite. Entonces yo creo que él operaría para sacarla a ella de la contienda y al mismo tiempo asegurarse una posición dentro del gabinete de Xóchitl Gálvez si es que ella llegara a ganar, ¿no? Así que yo sí creo que aquí en México la situación a futuro inmediato, pues la verdad se ve bastante desalentadora, porque no hay quien realmente esté hablando de estos temas y que diga, o sea, me refiero a figuras políticas que estén en la contienda y que pueda entender que hay una razón de fondo espiritual que se tiene que combatir desde la espiritualidad. Ninguna de ellas tiene esta idea y al contrario, Sheinbaum está consagrada pero a las fuerzas del demonio. Ya fue a hacer una consagración a Catemaco, que es la sede en México donde está la brujería más fuerte, con una gran influencia cubana y de otras regiones como de África y otras partes, y ella fue a hacer una visita, supuestamente una gira de trabajo, pero realmente fue a consagrarse, a pedir, como lo hizo López Obrador en su momento, consagrarse al demonio con tal de acceder, tener acceso al poder. Si ella llegara a conseguirlo, pues va a entrar comprometida totalmente con las fuerzas del demonio, y eso pues va a ser totalmente negativo para nuestro país. Pero ¿qué no se supone que ella, igual que Alfredo Jalife, son judíos, algo así tengo entendido, lo cual no comulgaría con la idea del satanismo? Bueno, Alfredo Jalife no es judío, él es libanés y es Ah, correcto. por eso lleva un pleito casado con el sionismo judío de Claudia Sheinbaum. Son enemigos irreconciliables, ¿no? Porque se aborrecen. De hecho, Alfredo Jalife se supone, pues con muchas comillas, es católico del rito maronita, hasta donde yo tengo entendido. Yo realmente no sé qué tan practicante sea, pero bueno, él dice que es católico. Yo no lo puedo negar ni afirmar. Pero en el caso de Sheinbaum, pues no se contrapone que sea judía y que sea satanista, porque muchas de las corrientes o algunas de las corrientes judías desgraciadamente se han desbarrancado y se han ido a convertirse en extensiones del satanismo. ¿Por qué? Pues porque en su odio hacia el cristianismo, cuando el cristianismo surgió como una religión y como la corriente más influyente en el viejo mundo, tanto en Asia como en Europa, el judaísmo se ha dedicado a combatir a la iglesia y al cristianismo desde su origen y tratando de infiltrarlo. Y esto no es una revelación política que yo esté haciendo. Eso viene en los hechos de los apóstoles, en las cartas de varios de los apóstoles y hasta en el Evangelio. O sea, no estoy revelando un tratado de inteligencia política. Esto viene narrado en las Sagradas Escrituras, cómo los judíos intentaron infiltrar a las primeras comunidades cristianas para distorsionar el legado, el mensaje del Evangelio. Y desde ese momento la iglesia se ha convertido en el principal enemigo de la corriente más dura y más radical del judaísmo. Yo no digo que todos los que son judíos en el mundo odien a la iglesia.
no todos, obviamente. Por ejemplo, en Israel, la mayor parte de los habitantes de Israel judíos pues son ateos, que parecería una contradicción. ¿Por qué? Pues porque se supone, es como si dijéramos que los cristianos somos ateos, pues como si somos cristianos, ¿cómo vamos a ser ateos? El problema es que el judaísmo dejó de ser una religión y se convirtió en una ideología y en un movimiento político, social y económico. Ya no tiene que ver con una cuestión, una relación del hombre con Dios o una vía de llegar a Dios, sino se convirtió en una ideología política y económica de dominación, y por eso muchos judíos no ven conflicto, no tienen conflicto en entregarse a las fuerzas más oscuras, porque además en su odio, en este odio que yo mencionaba hace unos momentos hacia el cristianismo, pues han caído presas pues del demonio y ahora actúan para beneficiar los planes del demonio, que es el de destruir a la iglesia y el legado cristiano. Por eso muchos de estos judíos pues son abiertamente satánicos, ¿no? Como la familia Rothschild, que son judíos, como George Soros, que es judío, y podemos mencionar a muchos otros, ¿no? Todos los fundadores y la gente que trabajó en el Instituto Frankfurt, que es el instituto desde donde surge toda esta corriente de pensamiento que ahora conocemos como pues la nueva izquierda pues el comunismo cultural que nos está agobiando y nos está asfixiando en todo el mundo, pues de ahí surgió, y todos los pensadores más perversos del siglo XX, curiosamente, y lo dejo así, pues todos compartieron que eran judíos. Es una tendencia, es una casualidad, es una predisposición, pues eso yo lo dejo ya al criterio de quien escuche y vea este programa, pero pues simplemente dejo el dato ahí. Todas estas personas que más han dañado en el siglo XX pues a la humanidad, curiosamente o casualmente, pues todos pertenecían a familias judías, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay una contradicción, digo, debería de haberlo, pero no la hay, desgraciadamente, entre ser satanista y ser judío. Por ejemplo, eso de que me acordé, Zelensky, que se supone que es un presidente ortodoxo, parece que a veces se porta como marioneta del nuevo orden. No sé qué opina. Bueno, de hecho es una marioneta del nuevo orden mundial, porque hay que recordar que él fue un actor de televisión, de películas, de series, no sé, de programas en Ucrania. Y después, bueno, de ser un personaje así reconocido, lo pusieron en la presidencia para interpretar un papel. ¿Cuál es ese papel? Pues es el papel de opositor más aguerrido de Vladimir Putin, para debilitarlo, porque Putin, pues él sí es un verdadero ortodoxo. La historia de Putin es muy interesante, porque pues él viene como funcionario soviético de la ateísima Unión Soviética, que persiguió a la iglesia ortodoxa, a todas las iglesias, pero en particular a la ortodoxa. Y Vladimir Putin, pues al paso del tiempo, porque su mamá era muy religiosa, pues acabó imponiéndose en el corazón de ese niño, al paso del tiempo, pues esta idea, ¿no? de la religión. Y entonces, pues creo yo que sí es un real creyente, pero bueno, estábamos hablando de Zelensky. Él está interpretando el papel de opositor a este Vladimir Putin, al que Occidente no lo quiere. ¿Por qué? Pues porque Putin se ha opuesto precisamente a todo este proyecto que mencioné a lo largo de esta media hora anterior del nuevo orden mundial. Él ha rechazado precisamente esta política de disolución, de desarraigo nacional, de entregar las soberanías nacionales a los intereses supranacionales de las corporaciones y los grupos de interés que están por encima de gobiernos. Putin se ha opuesto a todo eso, y por eso ha recibido la andanada de críticas y de persecución y pues literalmente hasta de guerra de parte de Occidente. Esto empezó en el 2000. Bueno, es una historia muy larga, no la voy a contar ahorita porque nos llevaremos un programa y medio, pero tiene que ver con la primera incursión y la caída del presidente de Ucrania del 2014, del año 2014, que era aliado de Putin, y a partir de ahí los intereses que tomaron el control de Ucrania enfocaron sus esfuerzos en integrar a Ucrania a la OTAN, con la idea de convertirse en una amenaza para Putin. Y toda esa historia, que tiene ya 9 años desarrollándose,
culminó precisamente con la entrada de Rusia al territorio de Ucrania como una respuesta a estos intentos, ¿no? de hostigamiento que estuvo sufriendo Rusia durante mucho tiempo. Pero, pues obviamente Zelensky, pues me imagino que es tan falso su militancia, por si algo, religiosa, como es precisamente su papel que está interpretando como presidente y como líder de las Fuerzas Armadas, como líder supuestamente de la resistencia de la OTAN, o bueno, no de la OTAN, sino de Occidente, para combatir a Putin y su expansión, como ellos lo quieren ver o presentar, etcétera. Así que yo la verdad no le creo esa postura religiosa que pueda tener él.